Skinner nació en Pensilvania, Estados Unidos, hijo de Grace y William Skinner. Formó parte del Colegio Hamilton en Nueva York con la intención de convertirse en escritor. Tras su frustrado intento, Skinner comenzó a interesarse por los comportamientos y acciones de las personas, lo que le llevó a estudiar psicología en la Universidad de Harvard, graduándose y doctorándose en 1931. Llegó a formar parte de esta institución como investigador en 1936 y más tarde desarrolló su actividad docente en la Universidad de Minnesota y después en la de Indiana, para luego volver a Harvard como profesor en 1948. En 1938, Skinner publicó su primer libro, Las conductas de los organismos, influido por la teoría de los reflejos condicionados de Pavlov y por el conductismo de John Watson. Skinner creyó que era posible explicar la conducta de los individuos como un conjunto de respuestas fisiológicas condicionadas por el entorno. Su conductismo radical levantó abundante polémica en su país y alcanzó una fama notable con la publicación de la novela Walden 2 en 1948, en la que especulaba sobre una sociedad futura totalmente programada con técnicas de ingeniería de la conducta. En su ensayo Más allá de la libertad y la dignidad en 1971, Skinner defendió que tales conceptos resultaban en último término perniciosos para la sociedad y que la única manera de alcanzar una convivencia óptima pasa necesariamente por aplicar unas técnicas adecuadas en el diseño de la conducta de sus miembros. Muere de leucemia el 18 de agosto de 1990 en Cambridge, Estados Unidos. La teoría de Skinner del condicionamiento operante está basada en el trabajo de Thorndike, introduciendo el término para definir a todas aquellas respuestas que tienen el mismo efecto sobre el ambiente. Admitía que el condicionamiento simple podía ser útil en ciertos casos, pero descartaba la posibilidad de que la conducta pudiera ser explicada solo a través de este mecanismo, entre otras cosas porque las condiciones para que se produzca raramente se dan fuera de un laboratorio. Sin embargo, sí creía que nuestro comportamiento y el de muchas otras formas de vida puede ser entendido como un proceso de adaptación a experiencias agradables y desagradables, útiles y no útiles. Skinner materializó la demostración de la ley del reforzamiento, instaurando el proceso de condicionamiento operante con la jaula diseñada por él mismo y llamada caja de Skinner. Este aparato permitía que un animal como una rata o paloma aprendieran una conducta arbitraria como es pulsar una palanca, siempre que la realización de esta conducta fuera seguida de la presentación inmediata de comida que reforzaría su conducta operante. Un procedimiento típico de condicionamiento operante consigue los siguientes pasos: privación, adaptación de la jaula, entrenamiento en el dispensador de comida. Esta fase tiene un doble objetivo: por un lado, que el animal sepa por dónde le aparecerá la comida, y por otro, que aprenda, por condicionamiento clásico, a asociar el ruido del mecanismo dispensador de la comida con la disponibilidad de la comida en el pesebre, modelado por reforzamiento diferencial o aproximaciones sucesivas. En esta fase es cuando el animal aprende la conducta operante de pulsar la palanca. Para lograrlo, cada vez que el animal haga un movimiento que forme parte o que le aproxime a la conducta final, recibirá comida. Así, por ejemplo, se irá presentando el reforzamiento únicamente cuando aparezcan las siguientes conductas. En primer lugar, se reforzará que la rata esté orientada hacia la palanca. Después, cuando se acerque, posteriormente, cuando levante las patas por encima de la palanca y finalmente, cuando haga la presión adecuada sobre la palanca. Según la ley del refuerzo, los organismos aprenden conductas nuevas que éstas van seguidas de un refuerzo. Y sabemos que han sido reforzadas porque aumentan la probabilidad de que vuelvan a aparecer estas conductas en un futuro. La técnica de modelado para reforzamiento diferencial se utiliza para incrementar la probabilidad de aparición de una conducta que es prácticamente inexistente en el repertorio habitual del organismo, pero que ésta no presenta ninguna limitación física para poder ejecutar. Esta técnica requiere de una planificación y secuenciación en orden creciente de dificultad de los diferentes pasos que hay que ir logrando para llegar a la conducta objetivo final, para administrar el refuerzo únicamente después de cada una de estas conductas previas. El modelado es especialmente útil para enseñar conductas de cierta complejidad a niños que de manera natural sería difícil que se dieran, o personas con discapacidad intelectual. Esta técnica se encuentra en la base de diferentes terapias conductuales, como por ejemplo de la llamada desensibilización sistemática, utilizada para conseguir que las personas se acerquen al objeto o situación que inicialmente provoca aversión.
Estos conocimientos han sido esenciales en diferentes ámbitos de la psicología. Así han tenido repercusiones principalmente en el ámbito clínico o terapias de conducta, en el ámbito de la enseñanza y en aspectos sociales. Por otro lado, el encadenamiento consiste en interrumpir una serie encadenada de conductas en los primeros eslabones de la cadena cuando se aplica para la disminución o eliminación de una conducta. En el caso de instaurar una conducta compleja, se requiere elaborar la serie de pasos que se refuerzan y son necesarios que permanezcan para conseguir la conducta meta. Algo importante recalcar es que el encadenamiento se utiliza siempre a partir de aquellas conductas que normalmente existen en el repertorio del sujeto. Finalmente, el castigo, para Skinner, se define como lo contrario al refuerzo, ya que está diseñado para debilitar o eliminar una respuesta en lugar de aumentar su probabilidad. Es un evento aversivo que disminuye la conducta que le sigue. Psicólogo, sociólogo, físico y matemático estadounidense, nacido en Kansas el 28 de abril de 1905 y fallecido el 6 de marzo de 1967, que desarrolló una importante teoría de la personalidad basada en la capacidad del sujeto de predecir el desenlace de las situaciones a las que se enfrenta. La mayor aportación de Kelly a la psicología es su obra publicada en el 55, La teoría de los constructos personales. El postulado fundamental de esta teoría dice que los procesos de una persona son canalizados psicológicamente por los modos como ella anticipa los hechos. Aunque los psicólogos han tratado de situar la teoría de Kelly dentro de la psicología cognitiva, él mismo señala que su teoría comprende a la persona de forma integral. La teoría de los constructos personales no es una teoría cognitiva más que una teoría afectiva o conativa. Kelly afirmaba básicamente que las personas comenzamos primero desarrollando un conjunto de construcciones personales, que son esencialmente representaciones mentales que utilizamos para interpretar eventos. Estas construcciones se basan en nuestra experiencia y observaciones. En lugar de ver a los seres humanos como sujetos pasivos que actúan según los refuerzos y castigos del entorno, conductismo, o sus deseos inconscientes y experiencias infantiles, psicoanálisis, Kelly creía que las personas desempeñaban un papel activo en cómo recogen e interpretan el conocimiento. ¿Cómo usamos los constructos? Primero, comenzamos por la hipótesis de que una construcción particular se aplicará a un evento particular. A continuación, probamos esta hipótesis mediante la aplicación de la construcción y la predicción del resultado. Si nuestra predicción es correcta, entonces sabemos que la construcción es útil en esa situación y la conservamos para uso futuro. ¿Qué pasa si nuestras predicciones no se hacen realidad? Se reconsidera cómo y cuándo se aplica el constructo, se altera o bien se decide abandonar por completo. Las recurrencias juegan un papel importante en la teoría del constructo personal. Las construcciones emergen porque reflejan cosas que con frecuencia se repiten en nuestra experiencia. Kelly también creía que las construcciones tienden a organizarse de manera jerárquica. Por ejemplo, las construcciones más básicas lógicamente se encuentran en la base de la jerarquía, mientras que las construcciones más complejas y abstractas se encuentran en niveles más altos. Kelly también postulaba que las construcciones son bipolares, de modo que cada construcción consta de dos lados opuestos. La perspectiva que una persona aplica a un evento se conoce como el polo emergente. El polo que no se está aplicando activamente es el polo implícito. Es esencial recordar el énfasis de la individualidad en la teoría del constructo personal. Los constructos son intrínsecamente personales porque se basan en las experiencias de vida de cada persona. El sistema de construcciones de cada persona es único y es la naturaleza individual de estas experiencias las que forman las diferencias entre las personas. Estableció su teoría de acercamiento a la personalidad con base en el alternativismo filosófico, mediante un postulado fundamental y 11 corolarios. Los procesos de una persona son canalizados en forma psicológica por las formas en las que anticipa los eventos. 11 corolarios. 1. Interpretación. 2. Individualidad. 3. Organización. 4. Dicotomía. 5. Elección. 6. Rango. 7. Experiencia. 8. Modulación. 9. Fragmentación. 10. Comunalidad. 11. Sociabilidad. De acuerdo con Kelly, los trastornos psicológicos ocurren cuando una persona se aferra a los constructos personales y continúa usándolos a pesar del hecho de que la experiencia subsecuente no los valide. Dicho individuo tiene dificultad para anticipar y predecir acontecimientos y es incapaz de aprender de las experiencias.
La psicoterapia, entonces, consiste en un método de reconstrucción mediante el uso de representaciones de roles y terapia de rol fijo, entre otros. Pese a que el mismo Kelly no quiso catalogar su teoría como cognoscitiva, fue el primero en enfatizar expresamente la racionalidad del ser humano. Su teoría es mejor conocida en Inglaterra y Europa que en Estados Unidos, y a fin de entender con mayor amplitud la forma en que una persona interpreta el mundo, desarrolló la prueba de repertorio de constructos de roles, conocida en forma simple como la prueba REP, bastante usada como recurso de evaluación en la industria. Hoy en día algunos autores lo consideran un protoconstructivista. Albert Bandura nació el 4 de diciembre de 1925 en Canadá. Fue educado en una pequeña escuela elemental y colegio en un solo edificio, con recursos mínimos aunque con un porcentaje de éxitos importante. Al paso del tiempo completó su licenciatura en Psicología de la Universidad de Columbia Británica. En 1953 empezó a enseñar en la Universidad de Stanford. Mientras estuvo allí, colaboró con su primer estudiante graduado, Richard Walters, resultando un primer libro titulado Agresión adolescente en 1959. Bandura fue presidente de la APA en 1973 y recibió el premio para las contribuciones científicas distinguidas en el 80. Se mantiene activo hasta el momento en la Universidad de Stanford. Bandura sugirió que el ambiente causa el comportamiento, pero que el comportamiento también causa el ambiente. Esto lo definió con el nombre de determinismo recíproco. El mundo y el comportamiento de una persona se causan mutuamente. A partir de esto empezó a considerar a la personalidad como una interacción entre tres cosas: ambiente, comportamiento y procesos psicológicos de la persona. El modelado o aprendizaje por imitación fue estructurado por Bandura de acuerdo fundamentalmente con 4 procesos: la atención, la retención, la reproducción motriz y finalmente la motivación y el refuerzo. No se puede aprender por observación si no se presta atención. La atención se canaliza a través de la frecuencia de la interacción social y el grado de atracción personal. Se imitan, por tanto, las conductas de las personas más vinculadas con el individuo y entre ellas las que resultan más atractivas. Así, la elección profesional por imitación se realiza mediante el influjo de los modelos que con mayor frecuencia se hallan en el contexto perceptual del individuo, siempre que ofrezcan un atractivo personal y que estén dotados de un cierto prestigio social. Para poder reproducir una actividad una vez desaparecido el modelo, es preciso que las pautas de respuesta hayan sido almacenadas previamente en la memoria a largo plazo. A este acto se le denomina retención. El aprendizaje por observación supone aceptar la intervención de funciones cognitivas como la asociación, la integración de imágenes y recuerdos, la codificación de señales y principalmente el lenguaje. Para lograr la reproducción motriz de una actividad imitada se deben de tener las habilidades motrices necesarias. Las aptitudes mínimas necesarias son un requisito previo para intentar imitar una conducta profesional. La motivación favorable hacia la conducta presentada por el modelo es un factor decisivo para la reproducción de esta actividad. El refuerzo actúa a su vez de 3 maneras: heterorrefuerzo de la conducta imitada por el sujeto, autorrefuerzo y refuerzo vicario. Este último es el mejor estudiado por Albert Bandura. El refuerzo vicario actúa sobre el modelo y solo indirectamente sobre el observador, en la medida en que lo imagina como expectativa de refuerzo. Se trata de un refuerzo anticipado que recibe el sujeto al inferir las ventajas remotas que obtendrá al imitar una conducta determinada. La autorregulación es la piedra angular de la personalidad humana. En este caso, Bandura sugiere 3 pasos. Autoobservación. Nos vemos a nosotros mismos, nuestros comportamientos y recogemos pistas de ello. Juicio. Comparamos lo que vemos con un estándar. Autorrespuesta. Si hemos salido bien en la comparación con nuestro estándar, nos damos respuesta de recompensa a nosotros mismos. Si no salimos bien parados, nos daremos respuestas de autocastigo. Entre las particularidades del aprendizaje social propuesto por Bandura está el hecho de que puede producirse inmediatamente sin que se requiera de un proceso gradual de adquisición. Albert Ellis fue un psicólogo americano de renombre. Nació el 27 de septiembre de 1913 en Pittsburgh, Pensilvania. Desarrolló el enfoque psicoterapéutico conocido como terapia racional emotiva conductual, que ayuda a los pacientes a superar las creencias irracionales y las expectativas poco realistas.
Ellis popularizó su enfoque en numerosos libros de éxito y por medio de seminarios semanales. Estableció su propio instituto en 1959 y murió el 24 de julio del 2007, tras una larga y exitosa trayectoria profesional. Estudió varias teorías psicológicas, incluyendo el psicoanálisis de Sigmund Freud, y como la mayoría de sus contemporáneos fue un fuerte defensor de esta corriente. Sin embargo, al paso del tiempo, sus propias experiencias personales, combinadas con la investigación histórica y la filosofía moderna, llevaron a su decisión de poner fin a su práctica del psicoanálisis con la esperanza de desarrollar una forma más directiva de la psicoterapia. Desarrolló un nuevo tipo de psicoterapia más activa, directiva y dinámica, en la que se requería que el terapeuta ayudase al cliente a comprender que sus concepciones contenían creencias que contribuían a su dolor emocional. Con esta nueva aproximación, Ellis trataba de cambiar activamente creencias y comportamientos contraproducentes, autoderrotistas y rígidos de la persona, demostrando su irracionalidad por falta de evidencias. Creía que a través del análisis racional los individuos entenderían sus creencias irracionales y las cambiarían por otras más lógicas. A esto se le conoce como reestructuración cognitiva. La terapia racional emotivo-conductual TREC sostiene que las personas no solo se trastornan por las cosas desafortunadas que les suceden, a menudo se preocupan considerablemente. Cuando sus metas y deseos son frustrados, se sienten ansiosos y deprimidos, actúan en forma derrotista. Su ambiente también contribuye significativamente a su estado agitado, pero su sistema de creencias, lo que se dicen a sí mismos sobre su ambiente desafortunado, es crucial para sus trastornos. La terapia racional emotivo-conductual afirma que la gente puede minorizar sus sentimientos y conductas no saludables si claramente ven y se dan cuenta de sus creencias irracionales. Científicamente y en forma realista las debaten hasta que las cambian a simples preferencias. Trabajan en sí mismos para sentirse diferente y actúan contra las ideas irracionales de manera persistente. Entonces tendrán una nueva filosofía eficaz que les permitirá tener emociones y acciones saludables y minimizar sus conductas de derrotismo. La TREC puede ser utilizada y funciona para ayudar a que los pacientes superen sus sentimientos y conductas inapropiadas en un tiempo razonablemente breve. Se hace hincapié en la acción directa, en un alto grado de actividad por parte del terapeuta, en el empleo de la biblioterapia y en un señalamiento específico de tareas a realizar por el paciente en el intervalo entre una sesión terapéutica y otra. A manera de conclusión, Ellis decía que el hombre es tanto racional como irracional y que solo logra el bienestar psicológico en la medida en la que logra darle racionalidad a su vida.